¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Luis. Estamos aquí en la clase de CTA para los alumnos de primer año de secundaria y el tema de hoy es la cadena alimenticia. Vamos a ver un poquito lo que es la introducción a la cadena alimenticia. Dice, en un ecosistema, cuando un animal ingiere una planta o cuando una bacteria lo descompone y las sustancias orgánicas de la planta son utilizadas, la energía liberada es exactamente igual a la cantidad de energía empleada para producir esa sustancia orgánica. Si a su vez este animal es devorado por otro, muy bien, nos dicen ahí, se producirá un nuevo descenso de energía útil, porque el otro animal va a utilizar la sustancia orgánica del animal que se comió. En esta relación se denomina cadena alimenticia, también pirámide alimenticia, por la cual se va a producir un ecosistema estable. En la cadena alimenticia encontramos la cadena alimenticia o trófica. Así la encontramos también en algunos videos, lo encontramos en nuestros libritos. Dice, es la sucesión en la que un ser vivo sirve de alimento a otro, el cual a su vez sirve de alimento a un tercero y así sucesivamente. Dice, el número de eslabones de la cadena es limitado. Está entre 4 o 5 eslabones. Esto se debe a la gran pérdida de energía en el paso de un eslabón a otro. Tenemos ahí un ejemplito. Tenemos el flujo de la energía es la cadena alimenticia. Observa que en el paso de un eslabón a otro se pierde el 90% de energía bajo la forma del calor. Comenzamos con la energía solar. Ahí vemos en el dibujito, vemos que esta energía produce alimento, sustancias nutritivas, ¿no? Minerales para los productores. Y a su vez, estos productores sirven de alimento y de energías a los consumidores primarios y a su vez a los consumidores secundarios y a los consumidores terciarios. Vemos aquí en otro gráfico para poder entender un poquito mejor, perdón, el anterior dice, cadena alimenticia terrestre. Notamos lo siguiente, vemos la energía solar, el calor, primer nivel trófico, los productores, también llamados plantas, ¿no? Ellos utilizan la luz solar, la energía de la luz solar, ¿no? Segundo eslabón sería el segundo nivel trófico, los consumidores primarios, donde encontramos a los herbívoros, ¿no? Después encontramos el tercer eslabón, que es el tercer nivel trófico, donde encontramos los consumidores secundarios, donde encontramos ahí especialmente a los carnívoros. Y el cuarto nivel trófico, también encontramos a los consumidores terciarios. Ahí encontramos a los superdepredadores. Listo, pasamos al siguiente. Aquí vemos la cadena alimenticia de un lago, ¿no? Vemos ahí un ejemplito, las algas del fondo del mar, que encontramos ahí las algas. Encontramos también ahí el fitoplancton, el zooplancton, encontramos el oxígeno, las cuales, o bueno, y la luz solar también, las cuales son aprovechadas por los animales o los seres vivos que se encuentran dentro de un lago, ¿no? También encontramos ahí animales del fondo del mar o del lago, materia inorgánica del fondo con microbios. Todo esto es una cadena alimenticia de un lago, las cuales estos animales o seres vivos van a necesitar este oxígeno, este fitoplancton, esta luz solar, para volver la energía, sustancias nutritivas para su cuerpo. Y a su vez va a haber animales consumidores, va a haber animales depredadores que van a alimentarse de estos también. Bueno, vamos a clasificarlos en productores. Dice, organismo autótrofo que pueden producir materiales orgánicos a partir de sustancias inorgánicas simples. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que van a utilizar lo que es la luz solar, van a utilizar el oxígeno, van a utilizar la materia inorgánica que está a su alrededor para producir materia orgánica. Un ejemplo son las plantas, algas y bacterias. Fotosintéticos son los productores. Los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Son organismos heterótrofos que ingieren otros organismos o fragmentos de materia orgánica.
Los consumidores obtienen su alimento en forma de partículas sólidas que deben ser ingeridas, digeridas y absorbidas. Por eso se llaman holozoicos. Los holozoicos deben buscar atrapar y devorar constantemente a otros organismos. Y para hacerlo presentan adaptaciones a nivel de células y de forma orgánica en su sistema digestivo. Los animales se han dividido en fitófagos, carnívoros, omnívoros. Los fitófagos son animales que comen plantas y algas. Tenemos a los carnívoros, animales que comen otros animales. Encontramos los sapos y camaleones, son insectívoros. La ballena es planctófaga, se alimenta del krill, y los delfines comen peces, ¿no? Ictiófagos. También tenemos la clasificación que son los omnívoros, animales que comen una gran variedad de alimentos, tanto los animales como las plantas. Encontramos a los ojos de anteojos, son de esta categoría, también se llaman generalistas. Los consumidores especiales, también encontramos unos consumidores especiales, que existen tipos especiales de consumidores, tal que pueden ser los detritófagos, carroñeros, superdepredadores y los parásitos. Superdepredadores, también conocidos como los supercarnívoros, consumen a otros carnívoros, los tiburones, la orca, la foca en ambientes acuáticos, la serpiente y águilas en ambientes terrestres. También tenemos a los detritófagos, consumen partículas residuales, las que quedan de la alimentación de otros animales. Son los carroñeros mayormente, ¿no? Casi parecido a los carroñeros, las lombrices de tierra, hormigas y escarabajos. Ahora sí vemos que son los carroñeros, llamados los necrófagos, animales que se alimentan de cadáveres en descomposición. Ahí encontramos a los buitres, a los gallinazos y a las hienas. Entonces, si tú ves ahí en tu cielo, ves a un gallinazo, por ahí debe haber un animal muerto en descomposición y ellos se alimentan de estos animales muertos. No sé usted, si ves a un gallinazo, solamente piensa que hay un animal muertito ahí o algo que ha muerto, hasta una persona. Ellos lo huelen a kilómetros y kilómetros. Desintegradores. Las levaduras, los mohos, mayoría son bacterias, son incapaces de producir sus alimentos y de ingerir alimentos sólidos. Necesariamente tienen que absorber mediante su membrana los nutrientes, llamándole a su nutrición saprobiótica o absortiva. Son organismos mineralizados, ya que los residuos muertos de productores son descompuestos hasta materia inorgánica, minerales. ¿Dónde podemos ver esto, profe? Bueno, he visto muchas películas, profe, cuando abren un ataúd y vemos que ya está huesitos, o hasta imaginemos que ya no encontramos nada de la persona, y es verdad, porque aquí se encargan los desintegradores, ¿no? Mayormente estas bacterias absorben y terminan de consumir todo el material muerto, ya descompuesto, ¿ya? Vamos al siguiente y hasta ahí sería esta primera parte. Vamos a ver una película. Chicos, bienvenidos a la clase en la que vamos a hablar sobre la red trófica. Mirad, tenemos aquí una imagen con una red trófica simplificada de un ecosistema de un bosque mediterráneo. Claro que una red trófica real es muchísimo más compleja. Vamos a ver el concepto de red trófica y de cadena trófica. Mirad, una red trófica son todas las relaciones que se establecen aquí, como podéis ver, entre los distintos elementos de un ecosistema, como puede ser el bosque mediterráneo. Aquí los tenemos distribuidos, como veis, en los distintos niveles tróficos. Aquí abajo, en la base, tenemos a todos los organismos productores. Son autótrofos, ya sabéis, y utilizan materia inorgánica y la energía del sol para formar sus propios nutrientes. Luego aquí encima tenemos el siguiente nivel trófico, que serían los organismos consumidores primarios o herbívoros, que se alimentan directamente de los productores. Encima de ellos tenemos a los consumidores secundarios, que veis que, como por ejemplo el jabalí, se puede alimentar
directamente de insectos del nivel trófico anterior, consumidores primarios, y a su vez se puede también alimentar de los productores. Y arriba del todo tenemos a los superdepredadores. Estos son organismos carnívoros que se alimentan de los niveles tróficos anteriores, pero no llegan a alimentarse de los organismos productores. Veis como por ejemplo el lince se puede alimentar de jabalí, de musaraña, del conejo, ¿vale? Pero no se va a alimentar directamente de los organismos productores porque estos no son herbívoros. Muy bien, ¿qué es una cadena trófica? Una cadena trófica sería cuando nosotros artificialmente podemos aislar una de estas relaciones. Por ejemplo, esto es retama que puede ser consumida por este consumidor primario, herbívoro, el pulgón, y este a su vez puede ser alimento de un herrerillo, y este herrerillo a su vez puede ser alimento del águila imperial. Como veis, fijaros, todo el rato decimos puede ser, porque este tipo de relaciones hemos dicho que son artificiales, las estamos como aislando de la red trófica y que pueden darse o no darse. Pero fijaros, en este caso tenemos 4 eslabones que forman esta cadena trófica. Cadenas tróficas que aparecen, pues infinidad de ellas, como podéis imaginar en una red trófica. ¿Vale? Hemos dibujado esta que tiene 4 eslabones, pero bueno, podría haber alguna más sencilla, por ejemplo, el romero, que puede ser alimento del conejo, y este a su vez ser alimento del lince. Entonces, en este caso, como veis, es una red trófica que está formada por 3 eslabones. La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa de unos organismos a otros a través de la cadena trófica o cadena alimenticia. La cadena trófica es el paso de energía y nutrientes de un ser vivo a otro por medio de la alimentación. Una cadena alimenticia está formada por una serie de organismos ordenados linealmente, donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento al siguiente. Cada nivel de la cadena se denomina eslabón. Primer nivel. Productores. Son aquellas especies, básicamente plantas, que fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de sustancias simples. Segundo nivel. Consumidores primarios. Son las especies que se alimentan de plantas, frutas o vegetales. Consumidores secundarios. Las especies carnívoras que se alimentan de los primarios. Por ejemplo, la araña, el búho, la serpiente, entre otros. Consumidores terciarios. Las especies que se alimentan de consumidores primarios y secundarios, también llamados depredadores. Por ejemplo, el tigre, el águila, el león, entre otros. Descomponedores. Las especies que se alimentan de los restos de organismos sin vida, que después pasan a formar parte del suelo. Por ejemplo, hongos, insectos, bacterias, entre otros. La cadena alimentaria, como ya mencionamos antes, comienza con las plantas, que captan la energía del sol y la utilizan para fabricar su propio alimento, a través de la fotosíntesis. Después vienen los consumidores primarios, que son aquellos que se comen a todas las plantas. Vienen los consumidores secundarios, que se comen a los primarios, los consumidores terciarios, que se comen a los carnívoros. Y para terminar, vienen los descomponedores, que recordando, son aquellos animales que se alimentan de seres vivos. A continuación, te voy a explicar la cadena alimenticia acuática. La cadena alimenticia acuática explica la manera en que las especies que viven en el agua se alimentan y adquieren energía de otras especies. Dentro de esta cadena se distinguen los siguientes niveles. Fotoautótrofos son la base de la cadena alimenticia acuática. Ciertos organismos unicelulares, conocidos como fitoplancton, son productores que llevan adelante el proceso de fotosíntesis gracias a la luz del sol y producen compuestos orgánicos además de oxígeno. Herbívoros, aquellas especies acuáticas que tienen una dieta a base de plantas. Se ubican en este nivel las tortugas o ciertas especies de peces, que al mismo tiempo son el alimento de otras especies acuáticas carnívoras. Carnívoros, las especies carnívoras pueden ser de distintos tamaños. Sardinas, calamares, pulpos son algunas de las especies que integran este eslabón. Descomponedores son organismos que descomponen los restos de organismos sin vida. Es muy importante la cadena alimenticia, ya que es el reflejo de cómo se relacionan las especies que integran en un mismo ecosistema, además de cómo se alimentan y transfieren energía. La cadena alimenticia es la que mantiene un equilibrio en la naturaleza. Déjame en los comentarios